Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una de las voces más importantes en la historia de la música de nuestro país, del señor Nelson Pinedo, intérprete de temas Aunque me cueste la vida, En el mar, ¿Quién será?, Momposina, Gavilán Pío Pío y Me voy para La Habana, entre otras muchas canciones. Fue una gran pérdida para la música de nuestro país. Qué orgullo para nosotros los colombianos saber que Nelson Pinedo integró la Universidad de la Música para el Mundo, que fue la Sonora Matancera. Es la figura vocal masculina más trascendente de la música tropical de Colombia. Como el porro que lo exportó él básicamente a Cuba. Y eso empezó a darle a él un sabor tropical y de un reconocimiento importante. La última vez que vino a Colombia, donde le hicieron un reconocimiento por su trayectoria, fue en el año 2005. Su debut fue el 9 de octubre de 1953 con la recordadísima agrupación cubana La Sonora Matancera. Los temas interpretados por el almirante del ritmo fueron escuchados en Perú, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Inglaterra, por supuesto en Colombia. Pinedo fue uno de los primeros cantantes de música tropical de nuestro país que internacionalizó su talento, pero tuvo que irse de Colombia para ganar prestigio. Cualquier cantante que pisara los predios de la Sonora Matancera era grandioso. Él era muy disciplinado y muy profesional con su carrera. Su simpatía, su don de gente, su forma de trabajar, de ganarse a la gente, pues lo convirtieron rápidamente en una figura. Su éxito no solo era musical, actuó en producciones cinematográficas con Nini Marshall, Antonio Aguilar y hasta Celia Cruz. Su carrera actoral se proyectaba de una manera impresionante. La idea es que él se lanzara como el primer galán de la música tropical en el cine mexicano. Sin embargo, ese sueño se truncó al sufrir un accidente automovilístico. Nelson Pinedo duró un año en convalecencia y tuvo que ser sometido a varios procedimientos de reconstrucción. Quedó muy afectado, no pudo estar en su segunda película. Pocos sabían que tenía vínculos sentimentales con la viuda de la leyenda de la música Pedro Infante, pero la bomba estalló precisamente cuando tuvieron ese accidente automovilístico. Se abre el expediente final del señor Nelson Pinedo, quien tuvo un final muy triste. Murió en la pobreza absoluta. Comenzamos. Los últimos meses fueron muy críticos porque tenía mucha limitación, no solamente económica, sino limitación desde el punto de vista de medicamentos. Hoy he compartido con ustedes más allá del cantante. Les he querido ofrecer mis inquietudes de ser humano. Esas cosas que me las llevo conmigo. La forma de morir del cantautor Nelson Pinedo, el almirante del ritmo, dejó una reflexión enorme entre los cantantes de su generación. Oye, ¿cómo hacemos? Porque no hemos ensayado. Pero realmente no pensaban mucho en el dinero, es lo que yo creo, en ahorrar para el futuro, en tener su casa, en tener cierta estabilidad familiar. Y era una política generalizada. Entonces a Rogelio Martínez, el director de la Sonora, se le fueron retirando cantantes como el mismo Bienvenido Granda porque no podían conseguir cierta estabilidad económica. Pero en aquella época era más el reconocimiento, los aplausos, el traguito, el trasnocho y la buena vida. No aprovechan la época de bonanza. Esa época de bonanza se la toman ellos como que eso nunca se terminará. Yo me había enterado de su situación ya un poco tarde, ya estaba bastante avanzado en edad y avanzado en su situación de salud. No tuve la oportunidad ni de conversar con él, ni comunicarme con él. Y la última vez que él estuvo ya en escenario, que fue una deplorable actuación porque ya era evidente la secuela del Alzheimer, fue el 3 de enero del año 2015. Fue en el Centro de Convenciones de Bogotá,
en el Festival del Bolero. Nelson iba en bajada. Eso resintió a muchos empresarios que querían tenerlo en algún evento. Se volvió tan exigente que ya inclusive empezaron a no tenerlo en cuenta. Y no me atrevía, sobre todo ahora que estoy cacheteando el almanaque a mis 81 años. No fue fácil ver morir a Pinedo, la voz insigne de la música tropical en nuestro país. Intérprete de temas como Ay cosita linda, En el mar, Te olvidé, Bésame morenita, Fuiste mala y muchos más. Ahora yo soy el que te voy a decir, usted se merece eso y mucho más. ¡Ah, qué barbaridad va esto! Nelson es uno de los más grandes, más que intérpretes, promotores de nuestra música. Fue una persona que abrió el camino de muchos vocalistas y sobre todo compositores para que fueran tocando las puertas de otros países. El mismo que hizo brillar a la Sonora Matancera en el mundo. Fue el primer artista colombiano en internacionalizarse y su muerte fue completamente absurda. La pobreza reinaba en sus días, su público prácticamente lo olvidó y muy pocos amigos se preocupaban por él. Siendo un artista de la talla de él, un artista de grandes orquestas, de público, de aplauso, de grandes hoteles, viajes en primera clase, las relaciones que tenía, y verse él en el estado de pobreza al cual llegó y prácticamente de indigencia, de abandono, sin aplausos, sin amigos. En los últimos tiempos ya prácticamente no le llegaba trabajo. Entonces estaba viviendo en una situación casi que de miseria. Él no murió en la miseria, pero estuvo a punto. Directamente de Colombia, Nelson Pinedo fue un gigante. Indudablemente nació para ser una figura de talla internacional. Por eso nadie sorprendió cuando anunció que reemplazaría a Daniel Santos, el jefe, en la Sonora Matancera, agrupación que está conmemorando sus primeros 100 años. Su debut fue el 9 de octubre de 1953. La Sonora Matancera era la más importante orquesta del momento, pegada en México, pegada en Centroamérica, pegada en Colombia. El sueño de muchos cantantes era ser vocalista de la Sonora Matancera y Nelson Pinedo logró ese anhelo, ese sueño. De Planta, el primer cantante de Planta fue Bienvenido Granda. Entonces, Bienvenido Granda, que había ingresado en el año 45, diciembre del 45, estuvo más o menos hasta mayo del 54. Y Nelson Pinedo llegó a La Habana en enero del 53. Desde los años 50 nunca dejaron de ser hermanos, nunca dejaron de ser compañeros en la música y en su labor, como una hermandad. Y yo fui, gracias a Dios, parte de esa hermandad. Cualquier cantante que pisara los predios de la Sonora Matancera era grandioso por el solo hecho de pertenecer o cantar con la Sonora. Ningún otro colombiano había tenido un éxito tan importante y tan resonante a nivel internacional, y más llevando la música colombiana. Así que todo eso se le debe al nombre del gran barranquillero Nelson Pinedo. Era la época dorada del bolero, las baladas, el cha-cha-cha, la salsa y los ritmos antillanos que se tomaban los rincones de Latinoamérica en ese momento. El tema El Ermitaño del compositor Rafael Escalona lo llevó a la fama. Se llevó esas partituras e hizo sonar el porro, la cumbia, los vallenatos cuando ni siquiera sonaban acá. Y esos grandes compositores le han reconocido el valor que Nelson tuvo al multiplicar y al amplificar la música colombiana. Antes de él nadie lo había logrado. Un grande como el maestro Rafael Escalona tenía ese agradecimiento con mi padre de haberle llevado su música, su canción. Nada más haga y nada menos que a La Habana, a la Sonora Matancera. Años atrás se trazó la meta de su internacionalización musical y lo logró.
Y si alguna persona identificó musicalmente a Colombia por el mundo fue Nelson Pinedo, una gloria de la música. Y sobre todo que llega Nelson Pinedo a ocupar un sitial en la orquesta más famosa de toda la historia de la música, la Sonora Matancera. Mi hermanito, yo tengo una idea grandísima. Tengo ganas de irme de aquí. Yo tengo que ser alguien en la vida. No, pero si ya lo eres, tú cantas lindo, cantas muy bien. No, yo tengo que presentarme en una orquesta, una cosa grande. Nelson Pinedo es el que irradia a Colombia en la música tropical en el exterior. Es un monstruo en ese sentido. Es el hombre de la mayor dicción habida que yo recuerde y conozca, y hay que ver que he oído bastante. Los discos aquí llegaban a Barranquilla a las emisoras por encargo, porque no era fácil, pongamos, mandar discos desde el exterior. Pero había alguien que viajaba y los compraba y los traía, y las emisoras se daban champú con ellos. Llegar a este punto no fue fácil. Pinedo tenía el sueño de ser una gran figura, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que el destino lo sorprende y en un abrir y cerrar de ojos ingresa a los Olímpicos del Jazz. Su dueño era el saxofonista Julio Lastra, y no tuvo que pensarlo dos veces para abrirle las puertas de su agrupación. Una puerta que lo llevaría a lugares donde jamás hubiera imaginado llegar. La verdad es que él empezó realmente más con ese entusiasmo y esas ganas de salir adelante, porque era locutor de La Voz de la Patria, en la estación de Barranquilla, y justamente cuando entrevistaban al director de la orquesta, Julio Lastra, extendieron la intervención, pero no aparecía el cantante. El cantante de planta de la orquesta no fue esa tarde, como suele ocurrir con muchas historias de intérpretes. Y Nelson se estrena con un bolero que había grabado Leo Marini con Don Américo, y Nelson logra calar. Compartir con un Tito Rodríguez, con un Daniel Santos, con una Sonora Matancera, con Pacho Galán, Antonio María Peñalosa, etcétera, etcétera, etcétera. La vida siguió sorprendiéndolo y llegó hasta donde Pacho Galán. Juntos compartieron ideas, se divirtieron dentro y fuera de los escenarios. Él se conoció con Pacho Galán en tiempos en que Pacho Galán dirigía la orquesta emisora Atlántico Jazz Band. Ahí cantó él, no grabó, pero cantó. Y se enrola con Pacho Galán, que era primera trompeta de la orquesta Atlántico Jazz Band. Conoce también a Antonio María Peñalosa, al gran maestro, quien fue el autor de Te Olvidé, la canción emblemática del Carnaval de Barranquilla. Y Nelson Pinedo dice que con Peñalosa realizó su posgrado musical. Había una sana competencia de las orquestas tropicales, la del maestro Ropaín, la del maestro Lucho Bermúdez, la del maestro Pacho Galán. Emerge en nuestro ámbito la creación de Pacho Galán del Merecumbé. Es decir, y era la música de los grandes salones, había una muy buena demanda, aparte pues del apoyo de la radio y de los medios también. De la mano de Antonio María Peñalosa, autor de Te Olvidé, himno del Carnaval de Barranquilla, logró que muchos se fijaran en su talento. De ahí da el gran paso y se vuelve solista por influencia del director de orquesta y violinista Américo Bellotto. Corría el año 1972. Aprovechó una orquesta que había aquí que dirigía Don Américo, y grabó dos temas. Grabó El Porro, ¿Qué es la cosa? Era un tema con el cual se iniciaba un programa en emisoras Nuevo Mundo de Caracol. Un programa concurso. Y la otra era una cumbia, ¿no? Esta cumbia del Caribe. Vivió en muchos países, incluso radicado en México, estuvo a punto de perder la vida. Pero no estaba solo. Una atractiva y misteriosa mujer lo acompañaba. Juntos se enfrentaron a la muerte y por un largo tiempo lograron vencerla.
él venía en el carro de Irma Dorante de pasajero. Él comenta de que Irma era un poco cegata y venían de noche y se accidentaron llevando a Nelson Pinedo a la peor parte. Un entierro casi como sin pena ni gloria. Quedó con el labio prácticamente en la mano. Cuando yo regresaba a mis cuarteles de invierno, siempre me preguntaba, bueno, ¿y cuándo Colombia me va a regalar con una sonora? El canal Caracol está abriendo el expediente final de Nelson Pinedo, una de las voces tropicales más importantes en la historia de Colombia. Es el intérprete de temas que son leyenda, como Ay Cosita Linda, Burundanga, Aunque me cueste la vida, Mala Mujer, En el mar, Momposina, Bésame Morenita, Me voy pa' La Habana, Te olvidé y muchos más. La Sonora tenía un sonido propio. Las composiciones estaban hechas, pensadas, no en una sola nación, en un solo colectivo, sino en un continente. Por eso se elegían los temas y había una diversidad o variedad de voces. El cantante más popular de la Sonora Matancera fue Daniel Santos. El que más grabó, Bienvenido Granda. La más carismática, Celia Cruz. Y la mejor voz, la de Napoleón Pinedo Fedullo. Él fue bautizado por su abuela Napoleón Pinedo. Y en el primer concurso de canto, cuando ya trabajaba para La Voz de la Patria, él dice, no, yo no me puedo llamar Napoleón. Él decide cambiar su nombre a Nelson en homenaje a otro barítono estadounidense que era muy famoso en esa época, que se llama Nelson Eddy, que es un cantante famosísimo que hizo tal vez la versión más hermosa del Fantasma de la Ópera. Entonces él decide llamarse a Nelson. Ya como en los años 60, es un periodista mexicano el que dice, oye Nelson, pero tú no te has dado cuenta, tú eres como Horacio Nelson, el gran almirante que venció a Napoleón en la batalla de Trafalgar. Tú eres el de verdadero almirante del ritmo. Nelson Pinedo había pegado con Momposina, El Ermitaño, y el tercer tema que pegó bastante de música de la costa fue Me voy pa' La Habana, extraído de una grabación original creada por José María Peñaranda que se llamó Me voy pa' Cataca, o sea, me voy para Aracataca. Quien luego de formar parte de la nómina estelar de la Sonora Matancera, con quien alternaba con Celia Cruz, Alberto Pérez, Celio González, Bobby Capó y muchos más, decidió debutar en el cine. La cinta se llamó Una gallega en La Habana. Antonio Aguilar, Ramón Ortiz, Celia Cruz, Luis Elche Tejada, Federico Pinedo fueron varias de las estrellas principales. En esa película, cuando canta Nelson Pinedo, le hacen unas tomas en primer plano. René Cardona tenía la intención, y los productores de esa película, de llevar a Nelson Pinedo, convertirlo en la gran figura fílmica latinoamericana, porque ellos tenían, por ejemplo, ellos querían eso, querían una persona que tuviera buena estampa, tipo Pedro Infante, pero que fuera caribeño. Ellos tenían a Pedro Infante, pero Pedro Infante era ranchera. Pensaron en Daniel Santos, pero Daniel Santos carecía de esas histriónicas. Si no canto, me voy pa' Cataca, que es que él lo modifica, y me voy para La Habana, dice, no canto. El director de La Matancera, Rogelio Martínez, quería cantar El Muñeco de la Ciudad, y dijo Nelson, no, si no canto esa, no canto ninguna. Nini Marshall lo trató muy bien. No sé si hubo amarillo, porque el viejo nunca lo decía. Hubo un trato muy respetuoso. El grande Antonio Aguilar, fueron muy amigos, mucho respeto. En el mejor momento de su carrera artística, sufrió un accidente en México en el que casi pierde la vida. Tenía todo para ser un actor de talla mundial, pero la colisión se lo impidió. Y él se va para México porque en México era la meca de la música y del cine sobre todo, que era lo que andaba buscando Nelson. Ya Nelson decía, como lo dijo en Bogotá, ya mi etapa en Bogotá ya está
cumplida, ya mi meta en la Sonora Matancera está cumplida, por eso él se retira voluntariamente de la Sonora y su aspiración era ser ya actor. Y tiene un accidente automovilístico muy delicado con Irma, la viuda de Pedro Infante, y se vuelve noticia internacional. Y logra salvarse de eso. Pero en México también fue muy querido. En esa época en México, en todas las películas esas de la cinematografía mexicana, pues participaban estas grandes estrellas. Lo más complejo es que no estaba solo en ese aparatoso accidente. Irma Dorante, viuda de la estrella mexicana Pedro Infante, quien fue una rutilante figura, lo acompañaba y el escándalo fue gigante. Infante tenía 3 años de haber muerto. Se dice, las malas lenguas, Nelson nunca lo negó, pero tampoco lo confirmó, de que hubo un romance de él con Irma Dorantes. Él cuenta que el vidrio no se estalló como estos carros modernos ahora, que el sistema de seguridad es que se astilla el vidrio. Él dice que el vidrio se hizo una bomba, un globo, y él pegó la cabeza contra el vidrio y el labio se lo llevó completo. Él se le cayó, él dice que él quedó con el labio prácticamente en la mano. La recuperación fue muy compleja. Duró más de 1 año para restaurar su apariencia física y volver a ser el mismo hombre talentoso, divertido, gracioso, elegante, guapo y caballeroso de siempre. Irma Dorante lo acogió y lo cuidó casi que durante 1 año. Pero esa relación entonces terminó, como dice por ahí el accidente, pues terminó también hasta con la relación sentimental que pudo haber existido en ese momento. Entonces, eso privó a Nelson de que le dieran el papel de galán para diferentes películas. Y la verdad es que fue tal vez el momento más triste y más lamentable de su carrera, que la truncó y que partió en 2 su carrera, porque él venía disparado, él tenía una aceptación impresionante en toda América ya, pero esto lo alejó un poquito de las grabaciones, de la producción cinematográfica. Perdió la dentadura, le tuvieron que hacer reconstrucción facial, en fin, y eso se enfrió, lo del cine se fue y coincide con el cambio de sistema en Cuba. Cuando Nelson llega a La Habana, ve que ya hay nuevo sistema, le confiscaron sus bienes y Nelson prácticamente tiene que irse. Una vez recuperado, empaca maletas y llega a Venezuela. En el vecino país, conoce al gran amor de su vida, Alba Marina Blanco, con quien tuvo 2 hijos. De esa unión matrimonial quedaron Rosalba, quien nació en México en 1964, y Carlos en Argentina en 1967. Y después de picar mucho, porque además fue considerado el hombre más guapo de la época, porque era muy churro para las mujeres, después de picar tanto, finalmente encontró a Alba, que lo frenó y lo trancó y lo opacó también, creo yo. Se radicaron en Venezuela, pero ya él tenía mucho temor con ella, que ya no se podía exceder y tenía que estar marcando tarjeta después de sus diferentes actuaciones. Nelson Pinedo no permitía que se le visitara en su casa, era posesivo con sus hijos. El problema que Nelson tenía y por el cual él no aceptaba visitas en su casa era que la hija, a la edad de 15 años, tuvo un brote psicótico tipo esquizofrenia, y como esta enfermedad hace sus periodos depresivos y de manía donde rompen y hacen escándalo, entonces él evitaba llevar amigos a Caracas a su hogar. Directamente de Colombia, para que la Sonora Matancera, Nelson Pinedo, venga la Paco, fuerte de Colombia. Vaya mi gente. Su hijo Carlos sería una de las pocas personas que lo acompañaría en su lecho de muerte. Una partida triste y decepcionante, porque después de dejar en alto el nombre de nuestro país en los escenarios del mundo, los seguidores lo olvidaron. Fuimos contadas las personas que asistimos a su sepelio. Desde el momento de la Santa Misa
entra el féretro y lo acompañamos hasta la última morada. Me extrañó mucho que vi muy pocos colegas, músicos, claro, y vi muy poca gente del barrio abajo, donde él nació, ¿no? Y fue un entierro casi como sin pena ni gloria. Dije, la tragedia que este hombre está pasando no se la merece. Se murió Celio González, ahora se va Celia Cruz. Dios mío, me estoy quedando solo. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Abróchense los cinturones porque vamos a guapachar. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol está abriendo el expediente final de la eterna estrella de la música, el barranquillero Nelson Pinedo, quien a lo largo de su carrera alternó con importantes figuras como Richie Ray, Bobby Cruz, Joe Cuba, el Gran Combo de Puerto Rico, Joe Quijano, Frankie Dante y muchos más. Y no me dijeron nada. Y un día se desaparecieron de Bogotá y no supe más de ellos. Quien en vista de carecer de apoyo en Colombia y Cuba, donde creció como artista, se radicó en Venezuela, el país que siempre valoró su talento. La Sonora nos metió en el ritmo del mambo, de la guaracha, del son montuno y dio los orígenes a todo lo que hizo Fania All Star posteriormente con la salsa. Ahí nace la salsa realmente. Y Celia Cruz termina metida en Fania, el mismo Nelson graba. Realmente yo creo que la Sonora es la cuna de esta serie de movimientos musicales que hoy por hoy perduran tanto en nuestro país y por fuera. Él después hizo por su lado álbumes, algunos muy hermosos en el género del bolero, por ejemplo. Hizo incluso canciones de salsa. Citemos, por ejemplo, Yaré, que después la popularizó por allí la Sonora Ponceña, pero que antes primero la grabó Nelson Pinedo. O sea, Nelson era versátil, aparte de eso, muy buen manejador del escenario. En 1972 se nacionalizó venezolano. Su mejor carta de presentación fue haber formado parte de la Sonora Matancera al lado de grandes figuras como Celia Cruz, Celio González y muchos más. Y eso lo llevó a recibir grandes homenajes en diferentes países. Recuerdo mucho una visita que nos hizo acá con Celio González. Celio era todo lo contrario de él, porque Celio era descomplicado, poco letrado. Entonces Nelson Pinedo, no se dice así, se dice así. Aprende a hablar, usted nunca va a aprender a hablar y de todo. Y Celio se burlaba. Ya pues, el profesor, el maestro, el doctor, porque siempre él era muy cuidadoso de su léxico, de su presentación, de su voz. Su voz poco a poco se fue apagando. Ya no se veía en los escenarios a ese hombre talentoso, carismático y divertido de otrora. De pronto Nelson fue perdiendo la agilidad física y no la mental, porque siempre mantenía la afinación de su voz, su estilo original. Pero él sentía como que quería verse rodeado de ese nombre tan famoso que adquirió a través de la Sonora Matancera. Y eso, ya te lo digo yo, el llegar a ese momento y sentirse como solo, como un poco abandonado, que ya las orquestas no te llaman para hacerte ver que sigues siendo grande. Todos nos vamos acabando, un día cualquiera. Es lamentable para quienes tuvimos la oportunidad de establecer un contacto profesional con él. Además, ya había sufrido algunos quebrantos de salud que advertían que no estaba muy bien su condición, pero se había recuperado. Hasta el año 2016, que me sorprendo mucho cuando en Facebook veo donde decía la nota escuetamente Nelson en la inopia, algo así, en Venezuela.
a punto de morir o algo así. Y entonces eso fue para mí, me impresionó terriblemente y empecé yo a buscar la forma de cómo contactaba a Nelson o a su familia. Al maestro Nelson Pinedo lo aquejaban varios males. Su estado de salud estaba muy deteriorado por la falta de recursos económicos. No se alimentaba de la manera adecuada y eso le generó varias enfermedades. Es ahí cuando los hermanos Campanella decidieron ayudarlo para sacarlo adelante, para que al menos se pareciera al hombre fuerte de antes. Precisamente el médico Ricardo Campanella lanzará muy pronto un libro contando cómo fue su vida. En este libro el colaborador principal fue nuestro gran amigo Andrés Salcedo, gran periodista, gran locutor, que en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, gran amigo de nosotros también. Ahí se cuenta la vivencia inclusive de sus últimos días y de cómo fue todo el proceso. Grandes amigos que lo ayudaron inclusive en su momento más triste y casi que de abandono de mucha gente. Lo atendieron muy bien, que fueron los hermanos Campanella. Saúl y el hermano, el doctor, le dieron mucha presencia y compañía. A través de una señora que nunca olvido, que se llama Marta Tiberio. Ella me explicó la situación que estaba corriendo Nelson Pinedo. Ella se da cuenta porque me dice: señor, es que cuando yo lo vi, yo sabía que este era un hombre muy importante, un gran artista, y no lo concebía en ese estado. Entonces llamo a mi hermano Ricardo, le digo: Ricardo, vete para allá, haz lo que haya que hacer, ambulancia, lo que tú necesites, por favor, llévatelo para la clínica y vamos a ver qué es lo que es. Cuando yo lo veo a él en una silla de ruedas, barbudo, en malas condiciones, pálido, me dio dolor y dije: la tragedia que este hombre está pasando no se la merece, ¿qué pasaría aquí? Y después de que empezamos ya a indagar con Carlos Julio y comienzo yo a darle su asistencia con un equipo médico multidisciplinario en la clínica, estamos hablando de 17 días que se mantuvo hospitalizado, mejoró y de pronto entró en una recaída. A nosotros nos llamó mucho la atención que él haya terminado en Caracas. Y nos llama la atención y compensar además que haya tenido que requerir de alguna forma la ayuda, a la solidaridad para terminar sus días. Tengo aquí una anécdota, si se quiere. El 16 de julio del año 2003 nos enteramos de primera mano, ¿quién habla?, de la muerte de Celia Cruz. Inmediatamente empezamos a llamar a las personas que eran cercanas a Celia Cruz y uno de ellos era Nelson Pinedo. Tuvimos, digamos que con tristeza, que darle la noticia de primera mano a Nelson. Él no sabía, se entera por nosotros. Llora al aire cuando se entera que Celia Cruz ha muerto. Y después de evocar el nombre de Celia Cruz, quejándose, lamentándose, dijo algo que no se me olvida. Dijo: me estoy quedando solo. Se murió Celio González, ahora se va Celia Cruz. Dios mío, me estoy quedando solo. Pinedo fue hospitalizado en la clínica La Isabelina y ahí permaneció durante 17 largos días. Los galenos no daban buenos pronósticos. 17 días, por lo que me cuenta mi hermano y los cantantes de mi orquesta en ese momento, yo tenía una orquesta que hoy en día es la Villos Caracas Boys. En ese momento se llamaba Voces de Villo, con 4 grandes cantantes. Lo estuvieron visitando en la clínica, los cantantes y todo. Y estábamos tan felices porque iba en un proceso de recuperación. No era
fácil para sus hijos Carlos y Rosalba estar pendientes de él. Vivieron muchos momentos de angustia por cuenta de su mala salud. Mientras estaba en el centro clínico La Isabelina en Valencia, Venezuela, se dedicaba a cantarle a las enfermeras y alegrar el corazón de los pacientes. Una bronconeumonía y una insuficiencia renal apagaron sus días. Hablando con los hermanos Campanella, creían que él salía adelante y que lograba superar su último inconveniente. Cuando ellos mismos fueron los primeros que me informaron de su fallecimiento, pues inmediatamente lo dijimos al aire en nuestra programación y fue una noticia nacional muy lamentable. Me dolió en el alma porque yo estuve muchos años atendiéndolo aquí en Barranquilla. Es la pérdida de un valor nuestro costeño, que llegó con mucho esfuerzo a hacer lo que fue, y empezamos a todos los medios a preguntar cuándo venía, cuándo lo iban a enterrar, cuál iba a ser el modo de su entierro. Y supe por medio de la radio y la televisión que Nelson había muerto. Imagínese usted. Y este recuerdo lo tengo yo aquí siempre. Para mí ha sido mi gran amigo siempre. Los dos, porque Nelson y Daniel. Ha sido de los grandes vocalistas, incluso alcanzó a componer también, pero sobre todo su generosidad para darle oportunidad a otros como se la dieron a él, y sobre todo para exportar nuestra música y nuestro folclore para el exterior. Una gran pérdida a los 88 años, pero también tuvo oportunidad de hacer mucho por nuestro país. Nelson para mí fue el gran amigo, ese era todas las noches, hasta que se le metió el hombre de triunfar y sentir lo que hoy día, no lo siento prácticamente, haber perdido a este gran amigo. Porque fue el amigo que más me apreció y valorizó, le dio valor el arte que yo comenzaba a tener. Nelson Pinedo recibió una despedida que no estuvo a su altura. Barranquilla quedó en mora de darle un último adiós, con honores al primer artista colombiano que internacionalizó nuestra música, quien ocupó con altura el espacio que dejó Daniel Santos en la Sonora Matancera y quien además dejó para la historia las mejores canciones tropicales que se hayan creado. Le hicieron un homenaje. Creo que fue en el año 2011, que es la última actuación de Nelson Pinedo en vivo, junto a la grande de la música cubana, Omar Portondo, sí, en el Teatro América, creo que de La Habana. Es bien linda esa presentación que hacen al final. Tenemos también los registros de video de esa presentación, que fue la última que él hace en público. Incluso el periodista y locutor William Vinasco Che lleva más de 50 años haciendo un programa en homenaje a la Sonora Matancera, incluyendo las canciones del gran Nelson Pinedo. Tuve la suerte, gracias a Una Hora con la Sonora, un programa que se inició y que transmitimos hace 52 años. Ha sido como un programa que se ha mantenido gracias a esa música tradicional que escucharon nuestros abuelos y nuestros papás, y que heredó un grupo colombiano como Alquimia, por ejemplo, que le dio nuevamente esa vigencia y que todos reconocemos por la importancia y la tradición. Hoy, varios miembros de la prensa, encabezados por su biógrafo Fausto Pérez y personalidades de la ciudad, entre ellos el productor José Bermúdez, creador de su documental, y por supuesto sus colegas y artistas, piden a las autoridades que en su honor se levante una escultura para que las nuevas generaciones recuerden el origen de la música tropical colombiana. Es triste que en Colombia los artistas de este tamaño no tengan el homenaje que se merecen. Es triste que el gobierno, las autoridades, el Ministerio de Cultura no tenga la posibilidad de brindarles a figuras de este tamaño la posibilidad de morir dignamente. ¿Por qué si en Soledad se le hizo una estatua o una esfinge a Pacho Galán
Al Joe Arroyo aquí en la 72 se le hizo su esfinge también en la calle 72. ¿Por qué a Shakira se le rinde homenaje en el Malecón? ¿Por qué en Barranquilla, que es la mata de la música tropical de este país? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y le rendimos homenaje a todos esos grandes cantantes o intérpretes de la música? ¿Por qué estamos en mora de hacerlo? Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @Expediente Final, en Instagram y también en Facebook. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto.